¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Una vez más aquí en Platiquemos de Medicina con nuestro director general, Fidel León. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Nuevamente, bienvenido. Muchas Gracias por estar con gracias. No, al nosotros. contrario, es un placer. Ya en vísperas de la De Navidad, Navidad ya, ¿no? rápido se va el tiempo, Sí, ¿no? rapidísimo se nos ha ido este año. Y bueno, el día de hoy, auditorio, queremos abordar un tema, Fidel, de pues las tendencias que hay en cuanto a la medicina veterinaria. Estaba por ahí viendo algunos comentarios de personas y de médicos veterinarios que están hablando mucho ya de las consultas a distancia, a través de las famosas videollamadas, en donde, bueno, sobre todo Europa, las grandes ciudades tienen esta tendencia por la movilidad, por los tiempos, la dinámica que se maneja en las grandes ciudades. De pronto, Mérida es uno de ellos, ¿no? Trasladarse es algo difícil, o te encuentras en alguna otra ciudad y de pronto pues quieres hablar con el médico de confianza porque algo le pasó a tu animalito. Como todo, voces encontradas, voces a favor, eh, voces que no, veterinarios que dicen que siempre será mejor tener físicamente a la mascota para hacer la revisión, otros que pues dicen que no necesariamente. Y me gustaría pues que nos platiques sobre este tema. ¿Cómo lo ves tú? Sé que tienes esta dinámica con algunos clientes. ¿En qué casos sí, en qué casos no, Fidel? ¿Hacia dónde va esta nueva? Tengo entendido que es una tendencia, ¿no? Quiero creer que es por la misma dinámica que comentaba. Pues platicarnos Claro que sí. respecto a esto. Mira, la realidad es que esto no es algo nuevo. Esto es algo que se viene manejando desde ya muchos años. Sin embargo, específicamente en el área veterinaria, siempre se ha considerado, o muchos han considerado, como que es algo inusual, inadecuado, y seguramente muchos de del público que nos ve seguro encontrará o recordará muchos TikToks, ¿no? Reels que hacen alusión a eso, ¿no? Normalmente siempre es cuando el cliente me pide consulta por WhatsApp o por videollamada y sacan por la videollamada o por el WhatsApp o por la fotografía, tomando la frecuencia cardíaca, la temperatura, el pulso, ¿no? Haciendo pues alusión a, vamos a decir, como una burla, ¿no? sobre ese mecanismo. Ya tiene muchos años que cuando menos en medicina humana la telemedicina es una realidad, ¿sí? Se utiliza ¿Qué es la telemedicina? Pues es una teleconsulta, es una consulta que se realiza usando los mecanismos de tecnología que están a nuestro alcance. ¿Qué favorece esto? Como bien decías, disminuye las distancias, disminuye los tiempos, las filas de espera en un hospital, en una clínica, favorece muchas cosas. La realidad es que si sabemos usar la tecnología de manera adecuada, pues nos va a ayudar a eficientar el tiempo y los recursos. Y en este caso, pues la consulta o la teleconsulta es algo similar. Sí, definitivamente en algunos casos no es lo adecuado porque físicamente necesitamos tocar, palpar, escuchar, oler, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con el paciente para poder tener un diagnóstico? Pero hay muchos casos en los que sí se puede, para dar un seguimiento de una consulta, okay, para dar o tener una segunda opinión sobre alguna otra opción, para apoyar a un colega que está a distancia viendo un caso que es medio complicado, ¿no? Médicamente diríamos que son interconsultas, ¿sí? Entonces sí hay muchas maneras en las que se puede usar y a raíz de la pandemia ya se comienzan a usar o se comenzaron a usar de manera más recurrente. Primero por la limitante del acercamiento y pues al final después se fue quedando, ¿no? En ese momento fue como algo emergente, pues es la única manera que tenemos de vernos, ¿sí? Y hoy ya ha ido formando parte del recurso de los servicios que tiene una clínica o un hospital veterinario, ¿no? Sin embargo, no todos los médicos lo practican, por lo que estuve viendo. Hay quienes prefieren
aunque pueden hacerlo porque tienen, bueno, la tecnología ya está tan avanzada que con tu computadora lo puedes hacer, pero prefieren no hacerlo. También habrá clientes, supongo que también pues prefieran no hacerlo y llevar a su mascota, pero bueno, ya dependerá de cada quien, pero están, y permíteme ponerlo así, están los médicos pues capacitados para este tipo de cosas porque muchos, como dices, la pandemia nos obligó a todos a hacer muchas cosas a las que no estábamos acostumbrados. Mira, primero debemos entender que el médico debe de estar capacitado no solo en cuestiones clínicas, o sea, no solo en la cuestión clínica es importante, también es importante que conozcamos o que nos preparemos en el uso de la tecnología. Okay. Segundo, a veces parece mentira, pero a veces nos cuesta mucho trabajo la capacidad de comunicarnos. Si en ocasiones nos cuesta trabajo comunicarnos, cuando te estoy viendo a los ojos de manera física, te tengo aquí enfrente y me cuesta trabajo hacerme entender, pues ahora imagínate cuando estás del otro lado del aparato, del otro lado de la pantalla, pues la dificultad aumenta. Entonces, hay 3 características esenciales que el médico debe de tener. La capacidad clínica, o sea, la parte de diagnóstico, no el conocimiento de la enfermedad, porque el conocimiento de la enfermedad realmente pudiera no ser tan difícil, ¿no? Pero la capacidad de poder integrar de manera completa todos los signos, síntomas, toda la historia que tiene el paciente para poder determinar la posibilidad de un diagnóstico de una enfermedad, pues es importante, ¿no? Entonces, primero, esa capacidad. Segundo, el conocimiento de la tecnología. Y tercero, la capacidad de comunicarse. Sin estas 3, sin cualquiera de estas 3, la realidad es que una teleconsulta va a ser complicado y habría que ver. Ese médico que no quiere dar la teleconsulta es porque carece de una de las 3 o porque no le gusta, que es válido también. Pudiera ser, claro. Habrá quien diga, a mí no me gusta y no lo va a realizar, ¿ok? Entonces puede ser por 2 causas. Una, porque carezca de una de estas 3 cualidades o porque no desea hacerlo. Y será muy respetable aquel médico que no desea hacerlo, ¿no? Igual, por el otro lado, también el cliente tiene esos requisitos. Primero, que sepa usar la tecnología, que sepa ser un buen escucha y algo muy importante, que sea un cliente que realmente esté comprometido con el hacer las cosas que el médico le está indicando. Si no tiene cualquiera de esas 3, pues igual, la teleconsulta seguramente también va a ser un fracaso, ¿no? ¿Cuál ¿Sí? sería la dinámica de estas consultas a distancia o teleconsultas? Porque, pues yo te puedo decir, es que veo a mi perrito triste o tiene 3 días echado, ¿no? Y ahí habrá en el que supongo, y permíteme, sería decirle, a ver, muévale aquí al perrito, a ver, presiónele tantito aquí. ¿Es esa la dinámica? ¿Muévale la patita o...? Mira, yo creo que la teleconsulta primero tenemos que tener una idea muy clara de cuándo es posible realizarla, ¿ok? Y eso debe de partir desde el médico. O sea, yo como médico debo de saber en qué momento puedo o no hacer una teleconsulta. El primer acercamiento normalmente hoy en día es telefónico o por WhatsApp, ¿no? Te mandan un mensaje, tú me mandas un mensaje a mí, me dices, oye, fíjate que mi perrito lleva 3 días que está tirado, que no se mueve, que no quiere comer, etcétera, etcétera. Y yo pues te hago una serie de preguntas, ¿no? Mira esto, lo otro, a ver, que platícame, va, ¿no? ¿Sí? Y ya me da una idea muy clara. Y a lo mejor me dices, Fidel, yo estoy en Campeche, tú estás en Mérida, no hay forma de que yo llegue o de que yo pueda ir, pero sí me interesa verlo, ¿no? ¿Ok? Y entonces ya ahí en mi cabeza yo ya puedo determinar si es posible o no. Y debe de mediar la ética. Si para mí no es lo mejor hacer una teleconsulta, pues entonces mejor te indico que vayas físicamente con un médico. ¿Sabes qué? Pues sí, podemos hacer la teleconsulta, pero tu perro requiere hospitalización. Lo más seguro es que pueda requerir un estudio o una hospitalización, entonces lo mejor es que lo lleves con un veterinario cercano. Si no le tienes confianza al veterinario
o no estás seguro de que hagan ese tipo de servicios, pues podemos hacer una interconsulta. ¿Qué quiere decir? Tú como cliente le dices al veterinario con que vas, mira, yo tengo mi veterinario que está lejos, no puede venir, no puedo ir, entonces vengo contigo, ¿sí? Para que me lo revises y él pueda estar conmigo. También dentro de esa comunicación, ¿no? Para ese médico no debería de representar ningún problema porque al final tú como propietario pues vas a hacer el pago de sus servicios Claro. y el pago de mis servicios, ¿no? Entonces no debería de haber ningún problema. Esto en medicina humana la realidad es que es bastante común. O sea, es más común de lo que nos imaginamos, ¿sí? Y hacerlo, ¿no? Ahora, si yo creo que hay condiciones adecuadas para hacer la teleconsulta, hacemos la teleconsulta, ¿sí? Y lo primero es que tú me platiques por estas videollamadas o por el mecanismo que usemos, ¿sí? Que me platiques qué es lo que está sucediendo con base en lo que, pues en el historial, ¿no? Desde cuándo lo viste, cuánto tiempo lleva, cómo empezó, si ha vomitado, cómo es el vómito, si ha tenido diarreas, si no ha querido comer, si bajó de peso, si no bajó de peso. Ya que determinamos que sí es viable hacer la teleconsulta, pues entonces empezamos a trabajar con la información, esos signos y síntomas que tú estás viendo. Tú me platicas toda la historia, desde dónde y cuándo empezó, qué es lo que has observado y qué te ha llevado a solicitar este servicio de medicina, ¿no? ¿Sí? Y pues seguramente yo te haré alguna serie de preguntas para complementar la información y con base en eso determinar un posible tratamiento o a lo mejor la indicación de que vayas con algún veterinario cercano para hacer algunas pruebas que después tengamos que ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa teleconsulta nos pudo haber servido, uno, para tener un acercamiento inicial, ¿sí? El hecho de tener una consulta no quiere decir que vayamos a llegar a un diagnóstico en el momento. En muchas ocasiones sí, pero hay ocasiones en que no. O sea, entonces nos puede servir para tener un acercamiento y ahí determinar, ¿requiero verte o podemos seguir adelante? ¿Okay? Entonces esa es la primera. Nos pudo servir también para que yo te pueda dar un diagnóstico presuntivo con un tratamiento provisional en lo que haces alguna serie de pruebas y me envías los resultados, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo creo que ese es el mecanismo en el que podemos ver las teleconsultas, ¿no? Esta tendencia, pues ha venido creciendo y se está haciendo un poquito más frecuente. Eh, Sin embargo, como comentaba, hay quienes todavía están pues no tan convencidos, tal vez, pero bueno, el asunto es que en México, por lo que estuve leyendo, no es tan frecuente todavía, a diferencia de Europa y los Estados Unidos. Sí. Todavía nos cuesta un poco de trabajo el uso y aprovechamiento de la tecnología y yo creo que de los recursos, ¿no? Siempre hemos estado, no creo que solamente el gremio veterinario, yo creo que muchas otras profesiones también eh, hemos estado inmersos lo hemos hecho así durante muchos años y los cambios siempre son difíciles. Y cuando se refieren al uso de tecnologías más, ¿no? Como que nos preparamos para la medicina, o sea, para ser médicos, para ser clínicos o para ser cirujanos, pero nos olvidamos de todo lo que complementa el poder dar una buena atención. Hoy en día ya la atención o la buena atención no solo es en el resultado clínico, sino es en la capacidad de la empatía con la persona, la capacidad de dar un buen servicio desde que llegan en la puerta, ¿no? El uso de las tecnologías, los recordatorios, las llamadas, los mensajes, los correos electrónicos, los programas de lealtad, las aplicaciones, las redes sociales, la comunicación que existe en redes sociales para que la gente sepa que tú existes y sepa de los servicios que das. No, yo creo que hay un sinfín de cosas y todavía nos falta hablar, no sé, de la administración, las finanzas, los números, que como veterinarios, pues la realidad es que también es nuestro deber y nuestra obligación de conocer, ¿no? Sí, y usarlos en beneficio de la atención del paciente. Esta educación que se debe de tener,
debe de ser desde las aulas, ¿no? Es decir, desde que estás en la carrera, pues mencionaban algunas personas que, bueno, todavía, o sea, es lo que mencionabas tú ahorita hace un momento. Tienes tu formación académica de médico veterinario, pero también existe la rama del mercadeo, ¿no? Porque finalmente, pues esto es un negocio. Entonces también tendrás que ver tu administración, sí, o sea, tu manejo de inventarios. Y entre todo esto está el uso de esta tecnología en donde aún no están inmersos del todo algunos médicos veterinarios, que desde las aulas se debería de estar enseñando este asunto de las consultas a distancia. ¿Consideran algunos? ¿Crees que sea así? Ay, Que posiblemente. desde las aulas se tenga que estar Mira, viendo ese yo asunto. creo que más adelante, en algunos años, seguro, como parte de la currícula de la carrera, seguramente se hablará de las teleconsultas, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que falta tiempo para que eso suceda. Es algo que está todavía aquí comenzando a hacer uso, ¿no? Y una gran cantidad de veterinarios que están en contra de, ¿sí? Así que sería difícil pensar que desde las aulas vaya a haber un cambio ya inmediato. Lo veo complicado, aunque creo que es necesario y seguramente en un futuro lo será, pero yo creo que ahorita de inicio puede ser un poco difícil, ¿no? A lo mejor si habláramos de las universidades privadas, yo creo que ahí el mecanismo es diferente, la visión puede ser distinta. En las públicas me cuesta un poco de trabajo todavía creer que vaya a haber el cambio, ¿no? Lo que sí creo que es importante es que entendamos que hay dos tipos de veterinarios en general, ¿no? A lo mejor los podemos clasificar de mucha manera, pero de acuerdo a lo que estamos hablando, yo creo que puede haber dos tipos. Uno, el médico veterinario que se enfoca en ser empresario, hablando de el dueño de un consultorio, clínica, hospital, etcétera, ¿sí? O del clínico, del médico veterinario que va a trabajar para otro médico, ¿sí? Son dos distintos. Entonces, el médico veterinario que va a trabajar para otro médico, pues a lo mejor no tiene el menor interés en aprender de finanzas o aprender de administración o aprender de tecnologías. Pues dice, mi trabajo es llegar, dar una consulta, llegar a hacer una cirugía y ya, ¿no? Entonces puede no tener ese interés Okay. y no estar obligado a hacerlo. Si lo hace o no lo hace, pues lo único que se logra en estos casos, como en todo el aprendizaje, pues es que tu margen o tu mercado o tu ámbito de referencia es pequeño. Yo solo sé hablar español, pues te vas a poder comunicar con las personas que hablen español. Cuando te encuentres con alguien que habla inglés, pues no te vas a poder comunicar, ¿no? ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. Si tú solo quieres saber, tener un conocimiento particular, este va a ser tu nicho. Además de ser clínico, quiero hacer cirugías, entonces ya lo agrandas. Además de hacer cirugías, me gusta ver imagenología, pues lo haces más grande. Además de ver esto, me gusta la administración, entonces, y vas ampliando ese círculo en el que tú puedas desarrollarte en alguna actividad laboral o crecer, ¿no? En algún puesto, si vas a trabajar para alguien, y si vas a pensar o estás pensando en tu propio negocio, pues obviamente son herramientas que te van a permitir ampliar tu cantidad de servicios y el público al que puedas atender, ¿no? Si tú como médico dices, no, yo no quiero dar una teleconsulta porque no creo que sea lo adecuado, pues está bien. Pero los clientes que requieran una teleconsulta, pues se la venderán a otros, se la comprarán a otros, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces es parte de eso, ¿no? No puedo decir que esté bien o mal no hacerlo, o que esté bien o mal hacerlo. Yo creo que es una herramienta más, una forma diferente de dar una consulta que si lo hacemos de buena manera puede dar muy buenos resultados, ¿no? El hecho de, mencionabas al principio, se puede hacer, no sé, por medio de WhatsApp con una videollamada, sí, se puede hacer, pero no creo que tampoco sea lo adecuado. Yo creo que
Por ejemplo, yo como médico, si yo quiero dar una teleconsulta, pues tengo que hacer una inversión para poder tener un software que me permita tener una comunicación con mi cliente, en el cual pueda yo estar hablando, él me pueda ver, yo a él. Si necesito ver al paciente, pueda yo verlo de manera clara, ¿no? Entonces tengo que tener una buena cámara, una buena imagen, un buen nivel de internet. Si tengo que recibir documentación, la pueda yo recibir desde esa misma vía. Si tengo que enviar información, documentos, los pueda yo enviar por el mismo mecanismo. Pueda yo respaldar esa consulta, que esa consulta quede grabada, videograbada, para que el día de mañana podamos analizarlo, ¿sí? Un sistema en el cual yo pueda llevar por vía electrónica el expediente de este paciente, de tal forma que conforme van platicando, yo lo pueda estar escribiendo y lo pueda compartir con el paciente o con el propietario. Claro. Y al final, pues le pueda yo enviar una receta con una firma digital que la haga válida. O a lo mejor necesito que me firme un documento, entonces pueda yo enviarlo, ¿sí? Y él firme ese documento de manera digital y tenga la legalidad que requiere. Déjame decirte que toda consulta, por ley, tiene un efecto legal. Entonces debemos de tener las bases que la ley nos obliga para poder pues presentarlas en caso de que se requiera, ¿no? Entonces, ¿se pueden usar muchas cosas para una teleconsulta? Sí, pero la realidad es que nuestra obligación es hacer una inversión para hacerlas de la manera correcta, ¿no? Bueno, ahí suena ya un poco más complicado, ¿no? Pues yo diría que no es complicado. Por el recurso, por la inversión, que tal vez necesites un buen servidor, etcétera, ¿no? Claro, por supuesto, entonces, un buen internet. vamos, Imagínate claro. que quieras hacer una teleconsulta y tu internet sea del económico y se te esté cayendo a cada rato, ¿no? No te va a funcionar, vas a quedar mal. En lugar de tardarte 20 minutos, 30 minutos en una consulta, pues a lo mejor te tardas una hora u hora y media porque estás recuperando la consulta. Se vuelve no productivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces sí, requiere una inversión, sí, pero pues todo lo que como médicos hacemos hacia los clientes, al final tenemos que invertirle. Si queremos dar una teleconsulta, pues tenemos que tener un soporte para poder hacerlo. Como te decía, la aplicación para la comunicación, que nos dé la videollamada, nos dé la videograbación de buena calidad, que nos permita este flujo de comunicación, de documentación, de ida y vuelta, un software donde podamos hacer el archivo, digitalizarlo y poder compartir esta información, estudios, imágenes, audios, firmas, ¿no? Y que siga manteniendo la misma legalidad, ¿sí? Inclusive, si vas a cobrar por eso, pues ¿cómo te va a pagar el cliente? Si es a distancia, no puede ir a tu consultorio a pagarte. Entonces hay que hacer una inversión en una cuenta, en un sistema de transferencias o en una terminal punto de venta o en leaks para pagos, ¿no? Entonces implica una inversión. Te decía, para poder hacerlo no solo necesitas el conocimiento clínico, sino ya estás hablando de conocimientos informáticos y de la capacidad de comunicarte, ¿no? Si no tienes este conocimiento, ¿cómo lo haces, no? Al momento, Fiércoles, pues el porcentaje tal vez de estas conferencias a distancia que se pueden estar dando en México aún es bajo este porcentaje. Sí, en México es bajo. Yo creo que, no sé, te mentiría si te dijera un valor en cuanto a porcentaje en México de clínicas veterinarias, ¿no? O sea, de movimiento. En mi caso, en nuestro caso, Dog Hunter, pues yo te diría que es un nicho que tiene una gran capacidad de crecimiento. Posiblemente del total de nuestras consultas, a lo mejor en teleconsultas estemos hablando de un 2%, 3%. Bajo. Es bajo, es muy, muy bajo, ¿sí? Pero definitivamente es algo que está presente, que se puede usar y que está en pleno crecimiento. Básicamente se utilizaría o la estarían utilizando para los seguimientos. ¿Es un poco más común? Como te decía, ¿no? O sea, lo más común son los seguimientos.
después de una cirugía, a los 3 días quiero ver cómo está, si está comiendo, si no está comiendo, si está haciendo bien del baño, si no está haciendo bien del baño, si le estás dando sus medicamentos en tiempo y forma. Te ahorraron a ti como propietario 15, 20 minutos de traslado, más 20, 30 minutos de consulta, más otros 15, 20 minutos de traslado, ¿sí? Pues te costó lo mismo, nada más que desde la comodidad de tu casa, ¿no? Claro. ¿Sí? Y para mí también puede ser que me ahorre tiempo y seamos más productivos en ese aspecto, ¿no? Que no tenga yo necesariamente que estar en el consultorio y que pueda yo dar ese seguimiento en un viaje de traslado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos puede servir una teleconsulta para eso. También nos puede servir, y fíjate que para lo que mucho hemos usado también, yo creo que sería, vamos a decir que el mayor porcentaje sí es para los seguimientos, pero el siguiente porcentaje en uso, yo creo que es para los acercamientos. ¿Sí? Okay. Es para los acercamientos de el paciente, un paciente enfermo que a lo mejor es consulta de primera vez, que quiere una segunda o una tercera o una cuarta opinión, o a lo mejor que está en otro estado, ¿no? Que está en otro estado y dice, tengo este problema, pero me recomendaron contigo. No puedo ir ahorita, quiero ver si realmente vale la pena que yo vaya. O sea, es tan importante y necesario que vaya, y es una consulta de acercamiento. Lo peor que puede pasar es que, de acuerdo a lo que me platique y lo que yo vea con los estudios o lo que vea con el paciente, por la cámara le diga, ¿sabes qué? Sí es importante que vengas, ¿no? O es importante que lo atiendas ya, ¿no? Pero al final el cliente recibe la información que debe, que necesita. Si yo creo que es necesario hacer una revisión física, pero no puedo hacer la distancia y ella no puede venir, pues le indico que vaya con un veterinario, ¿no? Yo creo que es algo benéfico, ¿no? Perfecto. Pues sin duda vamos a estar muy pendientes de esta porque por ahí hay otras tendencias que también pudiéramos platicar seguramente más adelante, sí. Porque finalmente, pues bueno, los tiempos van cambiando y como todo, pues como toda profesión, hay que venir también adaptándose a estas nuevas hay que evolucionar. Tendencias, ¿no? Hay que evolucionar, hay que entender que la medicina como se hacía hace 50 años, hoy ha cambiado muchísimo, que el mercado que era propietario de mascotas hace 50 años es completamente diferente al día de hoy, ¿no? Que los médicos que están saliendo de la escuela pues son completamente diferentes a los de hace 50, 40 o 30 años, ¿no? Entonces, este proceso va cambiando. Hoy, seguramente, pues, tú y yo no conocimos un celular hasta que éramos adultos. Hoy los niños tienen 5 o 6 años y lo manejan y prácticamente ya nacen con el celular en la mano, ¿no? El iPad, los juegos. Seguro algunos médicos antiguos recordarán sus días en la escuela donde hacían cirugías con perros o con mascotas vivas, ¿no? Después en cadáveres, y hoy pues ya inclusive está prohibido el uso de animales, entonces ya tiene que ser con dummies, con software. O sea, ya hay tecnología virtual en tercera dimensión que sirve para hacer prácticas. Que esto ya es muy normal y común, no sé, en Estados Unidos, en medicina humana en nuestro país, pero en medicina veterinaria... Todavía falta. No, hombre, todavía no, estamos a años luz de eso, ¿no? Sí, estamos a años luz de eso, así que yo creo que tenemos que ir evolucionando conforme la sociedad también nos lo vaya pidiendo. Y algo bien importante, fíjate, conforme la sociedad se vaya haciendo cada vez más exigente, nos va a ir obligando a nosotros a ir mejorando y avanzando en estas tecnologías. Claro, claro, entonces la misma sociedad te va empujando a... ¿no? Es correcto. Bien, pues te agradecemos mucho, Fiel. No, al contrario, a ti, Carlos, con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya lo sabe, si tiene usted alguna sugerencia de algún tema del que quiera que los médicos veterinarios de Dog Hunter nos platiquen, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Y por lo pronto, bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en más de Platiquemos de Medicina.